Hola amigos, buen día. Estamos en una edición más del Limitech Show y el día de hoy es un día súper especial. Tenemos un invitado, en verdad, único. Y bueno, quiero que recibamos por favor a mi maestro Héctor Huitzil Madrid, que también es parte de la familia de Limitex Nutrition. Bienvenido, profesor. Hola Alex, ¿cómo estás? Y saludos a toda la gente que hace favor de seguir este tipo de transmisiones. ¿Cómo está, profesor? Vino aquí a trabajar de un seminario. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, bueno, ya sabes que me la paso trabajando por todo el territorio del país, algo muy bonito. Y hoy tocó precisamente Baja California. Y bueno, estando en Tijuana no podemos dejar de pasar la oportunidad de llegar aquí a esta gran empresa que es una maravilla, una empresa seria. Yo lo digo, seria, profesional y todo lo contrario, es un honor estar aquí. Gracias, profe. El- de los seminarios que usted viene a impartir en Tijuana y en muchas partes de la República, yo estoy consciente y convencido que usted sí lleva un mensaje en general, independientemente de todos los temas que usted da. ¿Cuál es ese mensaje que usted transmite a lo largo y ancho de la República, profe? Mira, estás tocando algo que sí es importante y lo comento en todos los seminarios a lo largo del país, que ya tengo muchos años haciendo esto. Lejos de llevar la información de que si el bíceps, que el tríceps, que la sentadilla, que la proteína, está bien, es parte importante del bagaje de conocimientos que se dan en un seminario, pero, y se los digo, siempre se los he comentado, a ustedes se los he hecho inclusive, el mensaje más importante de mis exposiciones es la reflexión. Cada tema que se toca, cada definición que se da, cada información que se comparte en los seminarios está sostenida sobre un punto importante que es la reflexión. Si tú no haces una reflexión de lo que estás escuchando y lo aterrizas en tu vida diaria, no tiene sentido. Estarás yendo entonces básicamente a una clase académica donde vas a recibir material que hace amplio tu bagaje cognitivo, pero no va a suceder nada. Entonces la reflexión es algo que yo insisto, que aprendamos a razonar, a concientizar, a razonar el conocimiento para que entonces no sea estéril. Porque de otra manera te vuelves rico en definiciones, en palabras, pero no sucede nada si tú esto no lo aterrizas en la realidad. Entonces, ese es el mensaje muy claro que mando. Nosotros en los seminarios no prohibimos nada, porque a veces piensan que es que ya me dijeron que esta sentadilla está prohibida y que esa proteína está prohibida y que las sustancias están prohibidas. No, nosotros no prohibimos nada. De hecho, en lo personal no tengo ni calidad jurídica, legal, moral, como quieras verlo, para prohibir. Nosotros vamos, y tampoco para promover, en el caso de los seminarios. Al final el alumno es el que toma las decisiones. Sí les digo, si vas a tomar una decisión, piénsalo bien y la decisión que tomes, hazla de la manera más correcta. Debes de serte responsable de las decisiones que tomes. Y es un mensaje importante, a ti te lo he dicho siempre. Y el juicio que tomes debes tener herramienta sólida del por qué tomo esta decisión. Y hacerte responsable de tu decisión. Entonces, básicamente el mensaje es ese. La autoconciencia, concientizar, razonar, reflexionar sobre lo que en turno se exponga, lo que nos toque. Ese es el mensaje. Bueno, y un poco más específico, yo me quiero ir un poco más allá, porque estoy de acuerdo con lo que comentó el profe, pero no mencionó algo que yo creo que va más allá que esto. Considero que mi maestro Héctor Huitzil es un promotor de la salud. Esa es la parte, yo creo que, más crítica. Porque independientemente de cualquier tema o seminario que él implemente, que él imparta, siempre lleva un mensaje de la salud. Y eso es algo bien importante. Ya sea que hable de biomecánica o cualquier tema, por ejemplo la salud articular, ¿no? Entonces, el profe siempre dice que sin salud, pues todo lo demás no tiene sentido. Y esto yo lo he escuchado
muchísimas ocasiones, y yo creo que es también parte de lo que él viene a hacer una gran labor a nivel nacional, y yo creo que es un gran parteaguas de todo lo que se venía manejando anteriormente y de la nueva era, tanto de entrenadores y de personas que ya se preocupan más por indagar, por estudiar sobre el tema del ejercicio, pero con un enfoque totalmente saludable. ¿Qué opina de esto, profe? Mira, sí, es correcto. Cuando yo hablo de reflexión, precisamente va encaminado a eso. Tienes que reflexionar lo que estás haciendo con un único fin, ¿cuál es? Preservar tu salud. Exacto, exacto. A lo largo de los años, uno se va golpeando, producto de los errores. Y esa es una enseñanza muy fuerte. Hay gente que se golpea toda la vida y nunca ha entendido nada, porque también los hay. Pero cada impacto emocional, psicológico, físico, económico, deja una huella de aprendizaje. Y a eso me refiero cuando los seminarios deben ser reflexivos, concientizados, razonados. Porque todo esto va encaminado hacia la salud. Entonces yo te pregunto, vamos a suponer que tú tengas todo a tu favor. Tengas una estabilidad económica, tengas una estabilidad emocional inclusive en casa, una salud social, una salud laboral y todo lo que tú quieras. Pero si la salud fisiológica no la tienes, todo esto se viene hacia abajo. Nosotros como seres humanos tenemos la obligación de preservar nuestra salud, entonces tenemos que cuidar el cuerpo. Hay gente que cambia de una esposa, de otra esposa y otra esposa. Hay mujeres que cambian de esposo y esposo, cambiamos de coche, cambiamos de casa, de residencia, de la ciudad, pero no puedes cambiar tu cuerpo. Profe, hay una frase que escucho mucho que menciona que el cuerpo está diseñado para ser agredido, sí, pero a veces abusado. Ahí es donde digo, en eso sí somos profesionales. Somos profesionales porque nos encanta fastidiar al cuerpo. Y como el cuerpo aguanta mucho, sí es cierto, está diseñado para ser agredido, eso es cierto. Y como aguanta mucho y nosotros somos irresponsables, nosotros quienes, todos los seres humanos, unos más, unos menos. Como somos irresponsables, nos hacemos maestros profesionales en fastidiar al cuerpo, en todos los sistemas a nivel multisistémico. Y eso al final tiene consecuencias. Ahora, las consecuencias, desgraciadamente, en cuanto a los síntomas se refiere, estos síntomas son marcadores muy tardíos. Cáncer. Puedes estar bien en poco tiempo, se fue. Diabetes tipo 2. No te das cuenta que con el año estás... ¿Cuál es la diabetes tipo 2, profe? La diabetes tipo 2 es la que se provoca por un pésimo modelo de vida. Sedentarismo, comer mal, abusar de la comida, desproporcionar tus alimentos. Eso provoca la diabetes tipo 2. Esta se puede cocinar, depende de tu carga genética, de tu modelo de vida, en 5 años, en 10, en 15, en 20 años. Pero es asintomático en general. Sí, hay una fase de hecho preparatoria, que inclusive sigue siendo asintomática, hasta que de repente empieza a presentar ciertos síntomas, te haces estudios y el doctor te dice, esto está en una etapa ya de prediabetes. Fallo renal, marcadores de creatinina en laboratorio tardíos, puedes tener un riñón ya fallando y no haber síntomas, inclusive no solamente síntomas físicos, sino marcadores en un estudio de laboratorio también tardíos. Y no te das cuenta, te hacen un estudio y dicen, pero usted tiene fallo renal, un ya no le funciona y el otro está trabajando al 50%. Ese es el problema. Y como culturalmente nosotros no invertimos ni el tiempo ni el dinero necesario para checar la salud y no hay síntomas, pues ¿cuál sufrir? Te sigues derecho. Cuando aparece el síntoma, los estragos ya están hechos. Ese es el problema. ¿Ya escucharon? Entonces, tómenlo, piénsenlo, reflexionen esta parte para que podamos tomar otra postura, ¿sí? Antes de continuar, quiero hacer una breve reseña sobre mi maestro Héctor Huitzil. El público que atacamos o que abarcamos es muy amplio y estoy seguro que muchísimas personas conocen la figura de Héctor Huitzil Madrid, pero para quienes no, es un gran ser humano
y es arquitecto por profesión, ejerció su carrera por mucho tiempo y actualmente se dedica o está enfocado en el área de los seminarios como en la parte de la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness. Y para mí yo creo que es el mejor ponente de la federación. El profesor es Mr. México Absoluto en el 2010 y se vuelve fisicoculturista profesional en 2011. Es el fisicoculturista en México en haber obtenido el título, digamos, el más grande, que desde mi punto de vista tiene un mérito aún mayor, porque no es fácil lograrlo y mucho menos a una edad, digamos, pues donde ya no está todo a tu favor, ¿no? Y aparte es muestra de lo que se trata de decir en el deporte. Es algo que es un estilo de vida. Profe, usted me comentó en algún momento que se retiró de competir, pero nunca dejó de entrenar. ¿Nos puede hablar un poquito de esto, por favor? Sí, con gusto, pero primero quiero aclarar algo. Todo lo que dijiste es cierto, menos una cosa, no soy el mejor ponente de la federación, eso no es cierto. Para mí. Agradezco tu posición, esa es otra historia, y yo lo agradezco, lo valoro y lo pueden hacer los comentarios, quienes hayan tomado algún seminario, pueden poner ahí y verán que estoy en lo correcto. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, he comentado mucho esta parte de mi vida personal. Yo me retiro de las competencias 13 años. De las competencias, pero jamás renuncié al modelo de vida deportivo, al modelo de vida de la salud, al modelo de vida fitness. En esos 13 años, sirvieron de mucho. De hecho, en cuanto al entrenamiento se refiere, yo seguí entrenando como si mañana fuera la competencia. Seguí comiendo como si mañana fuera la competencia. De hecho, ni siquiera sabía si iba a regresar a competir, que eso es más grande todavía, para mí fue muy difícil. Lo que estoy diciendo es que nunca perdí la inspiración por la vida fitness y no la he perdido. ¿Cuándo dejaría de entrenar, profe? Yo nunca, el día que Dios me mande llamar, nada más. Escúchenlo jamás. Bien. Yo si no hago mi trabajo aeróbico todos los días, no estoy bien en mi trabajo de fuerza. Entonces, yo dejo de competir 13 años porque me dedico a mis hijos, a mi esposa, a mis hijos. Y en esos 13 años tuve un compromiso muy fuerte como esposo, como padre. Y asumí el papel o el rol de padre. Un padre que hace con sus hijos, pues los lleva al parque, los lleva a jugar, los lleva al kinder, las presentaciones, los lleva al pediatra. Y yo no me perdí de nada de eso, cosa que no solo no me arrepiento, gracias a Dios estoy contento, porque esa parte tiene tiempo de caducidad y si no la ejerces en tiempo y forma, después vienen los problemas, inclusive en la vida ya de uno personalmente hablando. Pero eso no quiere decir que cuando yo no subí a competir, no quiere decir que ya he dejado las pesas. Es cuando más duro entrené, Alejandro. Me entregué 100% a los entrenamientos, insisto, aún sin saber que iba yo a regresar a competir, porque era incierto, la cuestión económica. Podría manejarse, pero la cuestión de la edad, no. Te sigues haciendo más grande, va pasando el tiempo, y cuando van al Mr. México yo tenía 45 años de edad, lo cual complica las cosas, porque ya no es si quieres, es saber si puedes. Entonces la fisiología empieza en un proceso de declive, es un proceso degenerativo biológico al cual todos estamos expuestos, y el alto rendimiento no es sano, es muy difícil aunque hagas bien las cosas. Entonces eso complicaba más. Yo competí con muchachos jóvenes, por ahí un par de ellos podían ser hasta mis hijos, que esa edad la daban en ese entonces. Después se hicieron Mr. Méxicos. También, afortunadamente y qué bueno. Entonces, yo no perdí el horizonte y es algo que yo les digo a los jóvenes. Deben de trazar una meta específica, inclusive no solo en el perfil deportivo, sino en la vida personal. Si no hay metas específicas, es como si estuvieras en alta mar, en un barco, sin brújula y sin saber a dónde quieres ir. Entonces puede pasar toda tu vida y ahí te quedas. Aún te lleva la marea. ¿Sí? Entonces, si llevas una brújula,
lleva sentido el camino, y si tienes una meta, no, pues voy a ir a España. Sabes, no sé si te un día, 3 días, 20 días, pero sabes a dónde vas a llegar. Debes de trazar una meta específica, de hecho es un tema que impartimos, el entrenamiento en metas específicas. Y en lo deportivo, yo tenía claro a dónde quería llegar. No sabía si iba a llegar, Pero lo sabía. pero sí sabía a dónde quería llegar. Eso es importante, no es lo mismo. Y no dejó hasta... No. Bueno, de hecho, incluso lográndolo, sigue todavía actualmente. Sí. Yo vivo el mundo fitness, Alejandro. Lo vivo. Todo el tiempo. Literal. Primero como usuario de un gimnasio, hace 42 años. Empecé a hacer ejercicio en la casa con la barra y esto en 1979. Entro al gimnasio al siguiente año. Yo tenía 14, 15 años. Y como usuario... Profe, una pregunta. Sí. En esa época no era común ver gente tan joven en los gimnasios. No solo no era común, Fue difícil. Era prohibido, sí. Estaba prohibido. O sea, entraba como de contrabando ahí. Casi a mí me regañaban. ¿Cómo permiten un niño en el gimnasio? Hoy no, hoy es muy común, pero hace 42 años no. ¿Cómo permiten un niño ahí en un gimnasio? Fue muy difícil. Y luego conozco el gimnasio en otra parte, como se empieza a competir, y ya no soy población común de un gimnasio, ahora paso al alto rendimiento de un gimnasio. Siguen pasando el tiempo, los años, y vienen las oportunidades. Y el primer evento internacional fue el Norteamérica. El campeonato de Norteamérica hace prácticamente 30 años, en el 92. Entonces, esto es una historia. Tenía 2 años yo. Imagínate. Entonces, y fui a Norteamérica, sí, ya estoy grande. Entonces, de un usuario paso al alto rendimiento, y del alto rendimiento en competencias o escenarios nacionales brinco al internacional. Me fue muy bien, ahí tuve una experiencia muy bonita, lo he platicado en pocas ocasiones, lo he dicho. Los señores Weider, que ya fallecieron, los padres del fisiculturismo en toda la extensa palabra, o por lo menos un soporte importante en la industria fitness que hoy existe, me felicitaron. Me ofrecieron podríamos llamarlo una beca para irme a Estados Unidos a entrenar allá. Me perfilaron como un buen atleta, cosa que les agradecí en su momento, y me sirvió de pila para lo que vendría después. Y entonces... ¿Fue previo al Mr. México esto? Sí, una semana antes de mi primer Mr. México, 1992. Llego al Mr. México motivado, y fue mi primera participación, y quedo en segundo lugar en la categoría, no sé si de 90 kilos, ya ni me acuerdo, 80 kilos, 90 kilos, no lo sé. Tiene 30 años, y quedo en segundo lugar. Y entonces conozco al mundo fitness ya como un atleta ya un poquito más destacado, hace 30 años, y me sigo perfilando como competidor, pero en el Inter yo viví una especie de frustración. Yo soy muy preguntón, lo que no sé lo pregunto. Y nadie le contestaba. Sí me contestaban, pero cosas diferentes. Eso me frustró. Entonces yo iba con Juan Pérez, Juan González, Pedro Sánchez, atletas deportivos de la época o conocedores de la época, y yo les hacía la misma pregunta. Es un ejemplo. Extensiones de pierna, el extension. ¿Y para qué sirve? Y las respuestas eran diferentes. Entonces yo me confundía y decía, ¿cómo es posible que todos ellos son figuras deportivas importantes de la época y la respuesta sea diferente? Y si eran 3 preguntas a 3 atletas diferentes, eran 3 respuestas diferentes. Si eran 4, entonces, y lo he comentado en los seminarios, en una ocasión, a principios de los 80s, yo muy chiquillo, antes de competir en el nivel internacional, yo ya quería saber cómo se decían estos músculos, y solo me los tocaba. Oye, profe, o coach, o entrenador, o campeón, ¿cómo se llama este? Se dicen hombros, me decían. Y hacía la misma pregunta, y ¿cómo se dice esto? No se llaman hombros, se llaman deltoides. Por ponerte un ejemplo. Entonces yo recibía respuestas diferentes, y se me ocurrió, y te hablo de 1983, yo tenía 18 años de edad. En 83 yo tenía una amiga que estudiaba medicina, de hecho era más grande que yo, y ella había terminado, estaba haciendo su servicio.
ella tendría unos 22, 23 años, me llevaba como 5 años de edad, que a esa edad es mucho, yo la veía, la admiraba mucho. Y le dije, oye, ¿cómo se llaman estos músculos? Y me dijo, ustedes los que levantan pesas son unos tontos. Fue lo único que me dijo. Sí, o sea, fue el tiro de gracia a mi pregunta. A eso marcó mucho y fue cuando yo empecé, no había lo que hoy existe de la información electrónica. Y entonces ¿qué hice? Buscar libros de medicina. Y lejos de encontrar una respuesta, me encontré con más problemas porque eran puras palabras clínicas. Entonces el escenario se puso peor todavía. Ahí entra la frustración, me dije, no, yo tengo que estudiar. Tuve la oportunidad de tener muy buenos maestros en su momento, y de esto estoy hablando de que me senté a estudiar, estamos hablando de hace 30 años. ¿Y sigue estudiando hasta la fecha? Sí, sí lo sigo haciendo. Pues veníamos en el vuelo, es un vuelo de 3 horas 20 minutos, y yo no puedo estar 3 horas 20 minutos sin hacer nada. Así soy yo. Descansé, cosa que es muy difícil, descansé como 40 minutos en el avión. Pero a pesar de que ya estoy delgado, Alejandro, porque peso ahorita 100 kilos, ya estoy delgadito. 100 kilos está delgado. A ver. Para como estaba así. Pero me toca el asiento que va a pasillo, entonces las chicas sobrecargo pasan y te están muy no puede, y de este lado me toca un señor, o sea, no cabemos. Y eso me inquieta, lo que hago es, descansé tantito, lo que hago es sacar mi teléfono. A veces saco el teléfono, a veces saco la computadora, a veces saco un libro. Siempre traigo un libro en la computadora, siempre, uno, el que sea. ¿Y qué hago? Pues tuve casi 3 horas para estudiar. Entonces yo disfruto estudiar, y siempre lo he comentado, si yo fuera millonario, me dedicaría a la investigación. No lo soy, ocupo entonces el tiempo que puedo para estudiar. Me subo a la Lítica y estoy estudiando. Todos los espacios que puedo me pongo a estudiar, me gusta investigar. Entonces, en ese entonces yo me frustro. Usted tiene un método autodidacta, sí, totalmente. 100%. Esto me comentó en algún momento, así como dato curioso, ¿a qué edad entró a la universidad? Yo tenía 16 años y algunos meses cuando entré a la universidad. Y en algún momento me comentó que cuando le dejaban tareas y esto en equipo, usted prefería hacerlo solo. Sí, aunque a veces fui rechazado por los arquitectos. Yo estudié arquitectura y no querían, dice, a ver Héctor, esto no se puede, es un mundo de trabajo el que se tiene que hacer y la obligación es hacerlo por equipos. Y yo no me adaptaba a los horarios de ninguno de mis compañeros. Yo respeto el modelo de vida de cada quien, pero no era el mío. Yo dormía a 9:30 de la noche y me levantaba a 5 de la mañana, 5:30. Así ha sido toda mi vida. Así o sea, está acostumbrado, esto ya es algo es su modelo de vida, sí. Igual es lo del estudio. Sí, por supuesto, claro. Entonces, yo no empataba con los horarios, con los tiempos, con las formas de trabajar. Y una ocasión una arquitecta me dijo, te voy a dar la oportunidad, pero no sabes en lo que te estás metiendo. Le dije, le agradezco, déme la oportunidad. El tema era gestión, hacer un proyecto de gestión. Entonces yo escogí un banco. Diseño un banco. Planos, diseño arquitectónico, planos estructurales de cimentación, eléctricos, hidráulicos, en fin, todo el trabajo que implica los planos ejecutivos. Y eso a mí me sirvió, ese tercer semestre de arquitectura me sirvió mucho. No recuerdo el nombre de la arquitecta, pero le agradezco que me haya dado la oportunidad. Y vino el día de la entrega, y las entregas en arquitectura son duras, todo el mundo llega desvelado, los planos te los rayonean, los arquitectos, algunos, no todos, y tú lloras, está un chavito, y yo llegué con mis planos ahí. Paso a mi entrega y yo era solo. Y saqué 8 de calificación. Estaba aprobado el proyecto. Y vi que mis compañeros prácticamente todos rebotaban sus trabajos. Entonces la arquitecta me felicitó y eso sirvió de mucho a mí. No estoy diciendo que yo era el mejor arquitecto como estudiante, que era el mejor estudiante, de ninguna manera, O sea, de ninguna manera. Simplemente estoy diciendo que era muy aplicado. A lo mejor todo lo hice mal, eso no lo dudo. Tengo compañeros míos que hoy día son exitosos, o buenos proyectistas, o buenos en sus empresas como arquitectos, buenos para el diseño, o sea, son buenos, tengo varios compañeros muy buenos. Yo ya no lo soy, de hecho ni siquiera lo soy porque ya no hago nada. Bueno, sí, de repente hago proyectos chiquitos, estoy haciendo 1x7 una casa habitación, pero nada que ver. Pero digamos que en ese entonces yo fui aplicado. O
sea, le entraba yo bonito a los horarios, a la disciplina. Siempre fue así, entonces fui como muy recto. Y a los 18 años ya hablaba así. Entonces, pues quizás hasta me buleaban, ¿no? Quizás me buleaban, porque decían, ay, sí, ya llegó esto, así el Robocop, ¿no? Muy criticado. O sea, pero aparte físicamente ya traía algo. Sí, yo, bueno, en el 83 yo tenía unos 4 años ya levantando pesas. Entonces, aunque era una lagartijita parada, como se le conoce en el largo del fitness, pero sí el bracito no estaba igual que mis compañeros. Claro, claro. Eso sí llamaba la atención. Entonces los arquitectos me dieron ya con el tiempo, empecé a competir, salía en el periódico y veía la televisión, me empezaron a dar una cierta oportunidad, porque no era preferencia. Algunos compañeros lo veían como preferencia, pero era una oportunidad que me daba, a ver, Huitzil, está bien, haz tu entrega antes o después, no pasa nada, sé que vas a viajar y que al día de hoy lo sigo haciendo. Pero eso fue mi modelo de vida, Alejandro. Entonces, por eso yo le digo a los jóvenes en los seminarios, prepárense. Estudiar no es cumplir un acto académico, formal, legal, no es un documento. Estudiar es una herramienta y como les digo, se los dije ayer, los seminarios son una llave muy chiquita, Alejandro, pero muy chiquita, pero que abre una puerta muy grande al conocimiento. Y eso, literal, te abre las puertas. Hoy día vivo de esta actividad fitness en toda la extensa palabra. La disfruto, porque me pagan por hacer algo que yo amo hacer. Me gusta compartir con los chicos porque no quiero que se lastimen. Y al final la decisión es de ustedes. Tú eres mi alumno y has sabido capitalizar hasta cierto punto mis errores, porque te los he compartido. Vete por aquí, no hagas esto, porque no quiero que claudiques, no quiero que frustres tus sueños deportivos, no quiero que te lastimes. ¿Hay una relación de entrenador-alumno? Sí, eso me queda claro, pero hay una más importante que es la amistad que nos une, inclusive la parte familiar, política. Entonces, por lo menos estamos enganchados y yo no quiero que te pase nada. Y lo mismo hago con los chicos y chicas que los conozco por primera vez en un seminario. No quiero que se lastimen. Profe, esta inquietud que tuvo de que le respondían cosas distintas y de ahí se derivó el interés por estudiar y por conocer. Me imagino llegó a algún punto crítico en el cual tocó el tema, que de hecho es un tema que me gustaría que toquemos el día de hoy, sobre la biomecánica. ¿Qué es la biomecánica en sí mismo? O sea, ¿cómo se define? Ok, la biomecánica es una palabra compuesta, es la forma en cómo el cuerpo humano se mueve. Aristóteles, hablamos de hace unos 2000 años atrás, Aristóteles ya observaba la conducta mecánica de los perros, de los animales. Y todos ellos fueron los padres de todo lo que hoy conocemos en cuanto a la biomecánica se refiere. Es sorprendente estudiar cómo el cuerpo se mueve. Y eso no solo me gusta, eso me apasiona. Entonces, cada vez encuentro más cosas que tan solo hace unos meses no veía, hoy las veo y estoy seguro que voy a seguir viendo cosas mañana que hoy no estoy viendo. Eso implica estudiar y estudiar. El día que la biomecánica puede ingresar a los gimnasios, ese día va a haber fisicoculturistas no solo más musculosos, más armoniosos, y va a haber menos gente lastimada. El mundo fitness está blindado, tiene un cerco muy fuerte por intereses particulares de todos los que hacemos esto, no hay nadie en especial particular que lo haga. Tú observas las Olimpiadas y ves, por ejemplo, clavados. Este muchacho chino, ahora en las recientes Olimpiadas que recién acaban de pasar, y ves este clavadista que es un chamaquito, un chavito muy, muy jovencito, y tira el clavado en plataforma a 10 metros y no saca agua. ¿Cómo le hacen? O sea, qué bruto, o sea, parece magia. Y te das cuenta que atrás hay un trabajo multidisciplinario que a nosotros los mexicanos no se nos da. Aquí todos somos todólogos. Tienes a tu alumno y le quieres resolver su rodilla, y ponte la pomada del tigre,
y si no durmió le quieres hacer de médico del deporte, y si tiene problemas con sus parejas das hasta consejos de vida. Y esos somos los entrenadores, y no acabamos de entender que el trabajo debe de ser de verdad multidisciplinario. Si tu alumno tiene un problema de la columna lumbar, por ejemplo, no se lo resuelvas tú, mándalo con la persona que domina la materia. Eso es lo correcto. Nosotros como entrenadores sí debemos de conocer en términos generales y básicos el comportamiento fisiológico del cuerpo humano, sí. El hecho de que yo no sea médico y mucho menos cardiólogo no me impide que estudie el corazón, yo entrenador. Entonces, saber qué es el ciclo cardíaco para entender muchas cosas de cómo tienes que respirar, cómo manejar esta apnea inspiratoria, a quién subes al cardio de modo aeróbico, un trabajo de modo aeróbico, si la elíptica, si la escalera, si le haces un trabajo de baja intensidad o un trabajo interválico. Y sí tenemos que estudiar, pero el mundo fitness está muy blindado por muchos intereses personales de todos. Entonces, no dejamos entrar la biomecánica. Repito, el día que la biomecánica entre como lo hacen todos los deportes olímpicos, ese día va a haber físicos más musculosos, más armónicos, pero sobre todo con menos lesiones. ¿De qué manera se aplica esta biomecánica al trabajo de fuerza? Esa es una muy buena pregunta. Cada gesto motriz que está en cada estación, en cada aparato del gimnasio, sean aparatos, máquinas, poleas, barras, mancuernas, lo que tú quieras, es un gesto motriz el que tú haces. En cada uno de ellos hay un análisis. Cuando analizas qué estás moviendo, vas al libro y buscas quién mueve lo que estás moviendo. Y todo esto se reduce así como lo estoy diciendo de sencillo, y sí lo es, pero para esto hay que estudiar. Ese es el problema. Entonces, muchos chicos, muchas chicas en los seminarios me dicen, oye, profe, un libro. Y ellos pretenden en un libro encontrar todo lo que dije en una exposición de un día, por ejemplo. Y lamento contestar, no es un libro en el que... Es más, espera, hay cosas que ni los libros vienen siquiera. Ni vienen en los libros. Para que veas la tarea que tenemos tan grande de estudiar y practicar, practicar y estudiar. Qué bueno que haya médicos deportivos o médicos deportólogos, y no es que no queramos más, pero más bien queremos médicos que hagan ejercicio, que eso es más importante todavía. El estudio o el comportamiento del movimiento del cuerpo humano en cada gesto motriz es importante, porque así vas a evitar lesiones el día de mañana. Hace un rato estamos comentando de los estragos que generan no hacer bien las cosas en el cuerpo humano, son tardíos. Y pasan los años, llega la gente de mi edad que competía conmigo hace 30 años, y hoy los ves con hernias discales, con condromalacias rotulianas, cualquier cantidad de patologías. Y en cuanto a la fisiología, a lo orgánico, ya son diabéticos, han tenido fallo renal, el hígado ya está enfermo, ya son cardiópatas, viven, no se murieron, pero están en pésimas condiciones o en pésima calidad de vida. De eso se trata precisamente el estudio del conocimiento del cuerpo humano. Entonces, debes de saber qué estás trabajando en cada ejercicio. Yo le llamo músculos equivocados. Te mando a hacer bíceps curl con barra y haces hombro. Te mando a hacer espalda y haces cuadrado lumbar, tríceps espinal y glúteo. Somos bien chistosos. Y a veces ni siquiera sabemos. Hay gente que me dice acá, hoy me tocó pecho, profe, en un jalón con polea. Entonces, pero la responsabilidad estriba en el entrenador. El alumno no tiene la obligación de saber el nombre correcto, que si va a ser un decúbito dorsal, te dice qué es eso. Decúbito es acostado, dorsal boca arriba, o decúbito supino. Pero el entrenador sí debe saberlo. De hecho, nos pagan. Y cuando yo veo, por ejemplo, cómo se reditúa o cómo se vende un personalizado, me he llevado sorpresas, Alejandro, por ciudades cambia. He encontrado personalizados de 200 pesos a la semana. Sí. He encontrado personalizados de 150 pesos a la semana. Pero también he encontrado personalizados de $500 al mes. Y los pagan. Entonces, ves el trabajo del entrenador que está cobrando $500 al mes, o lo observas, y pues este amigo no es buen entrenador, pero mueve bien su lengua. Se supo vender. Sí. Habitualmente a ellos se les cae el trato y les dilata poco, pero a lo que voy.
Nosotros como entrenadores debemos de prepararnos. Y la biomecánica es esencial y siempre lo he comentado en los seminarios. Nosotros nos puede fallar la psicología, la nutrición, porque no somos ni una ni otra cosa. O inclusive la rehabilitación, pues tampoco somos fisioterapeutas. Pero con todo respeto, un entrenador que no conoce anatomía y biomecánica no está preparado todavía. Entonces, si yo te mando a hacer una sentadilla, yo observo cuál es el gesto motriz y mientras yo hago la fase excéntrica y voy bajando, no es otra cosa que una flexión de rodilla y una flexión de cadera. Voy al libro y veo quiénes son los flexores de cadera. Recto interno, sartorio, las filas laterales del glúteo medio, en fin, todos estos músculos. Y me pongo a pensar, ¿y entonces todas las mentiras que me dijeron durante tantos años? Que si separo los pies más y abro las puntas me trabaja algo más y observas otra vez el gesto motriz, buscas en el libro y dices, wow, hoy hay más información que antes. Pero hay más desinformación. Ahora hay más ignorancia. Más información y más ignorancia. Es correcto. ¿Por qué hay más información y hay más ignorancia? No, checa, sí, checa. Te voy a decir por qué. Porque esta información no tiene un soporte científico. Hay figuras deportivas que hablan en testimonios o teorías hipotéticas porque es lo que les funcionó. Y los tienes que escuchar también porque algo se aprende. Pero no quiere decir estrictamente que lo hagas y te va a beneficiar. Pero hay otra población que todavía llama más la atención. Es la gente que influye en ti. Se les conoce como influencers. Esta gente que ni siquiera tiene títulos deportivos, simplemente se sabe vender por imagen, porque es un actor, un artista, o ni eso es siquiera, y vende, habla bien, influye en ti. Y escuchas cualquier cantidad de cosas que son faláticas, y tú las consumes. Claro. Entonces, tú sabes que el ser humano, cuando empieza a tener la capacidad propioceptiva, la exterocepción, cuando ve que hay en el entorno, y desarrolla los sentidos, la conocepción y todo esto, hay tres cosas básicamente que el niño empieza a hacer cuando empieza a desarrollar esto. Es el sonido, es la luz y es el movimiento. Y básicamente, ¿qué es eso? Pues esto. Y esto te atrapa. Si además en esto, que ya genera una incidencia en ti, aquí aparece alguien que tú admiras mucho, hombre o mujer, ya sea en lo deportivo, y se sabe vender, le vas a comprar automáticamente, ya te atrapó, el dispositivo te atrapó a nivel fisiología y el personaje te atrapó a nivel psicología. Ya van dos. Si además tú con este escenario que estamos diciendo empiezas a hacer lo que aprendiste en este modelo de aprendizaje, que es informal, y ahora tú publicas algo, no, pues ya gané el Mr. Gansito, pum, pum, subo mis fotos, y subo una foto y en 3 segundos hay 20 likes, el dedito para arriba. Eso viene de rebote dentro de ti y te genera una liberación de neurotransmisores y hormonas que generan felicidad y placer, dopamina. ¿Eso es algo fisiológico, bioquímico? Sí, por supuesto. O sea, si tú ves 3 manitas en menos de 3 segundos por subir una foto, genera un bienestar y te pones contento. Te estás dopando para bien de una forma natural, con algo que es una mentira. Digamos que es una droga virtual con un efecto físico. Total. Entonces, si pasan 5 minutos y ya tienes 5 likes, hace 1 hora subí un video y tiene 2000 manitas para arriba. Y eso genera una adicción. Pero estás recibiendo o estás promoviendo dopamina de algo de gente inclusive que te la está dando, manitas hacia arriba, que inclusive ni sabes quiénes son, pero satisfacen. Así funciona esto. Ayer estaba viendo un video de los que están grabados en internet, de un seminario, y tenía 1,5 millones de vistas. Y ves, y tiene 23,000 likes. Y compartido 5,000 veces. Hoy día, con la edad que tengo, no me genera de wow, híjole, a todo dar. No. Con los años que tengo y los golpes que he recibido por mis propios errores, que son muchos, empiezo a configurar la vida.
qué padre que esté eso, me gusta, pero por encima de ver que 1,5 millones de personas ya vieron ese video mío, en lugar de decir yo, al contrario, veo qué bueno que 1,5 millones de personas ya lo vieron, porque eso por lo menos algunos van a tomar lo que dije para su bien. Entonces, fíjate la satisfacción diferente que a mí me da hoy día esta situación. Profe, pero está de acuerdo y por lo que está comentando que en su caso particular es información que cura, es información buena, ¿no? Es información, sí, es pero correcto. es el menos de los casos, o sea, es muy, muy, muy difícil encontrar este tipo de casos y yo creo que la gran mayoría es información errónea, que confunde y que aparte el que lo publica tiene la responsabilidad sobre esta información. Estará de acuerdo que si yo subo un video donde estoy haciendo un ejercicio súper raro que me acabo de inventar, posiblemente si tengo 1,000,000 de seguidores, de este 1,000,000, muchas personas lo van a tratar de copiar y de hacer. Y ahí ¿dónde queda esa responsabilidad, profe, de estas personas influyentes o influencers? ¿Tienen ellos parte de la culpa? ¿No? ¿Cómo funciona este modelo? Mira, primero, recuerdas que hace un momento comentábamos sobre la reflexión. Y es lo que hago en seminarios, reflexionar, concientizar. Y yo les digo, todos ustedes que son entrenadores, no se dan cuenta que en las manos de ustedes está el camino de mucha gente que lo sigue. Ya sea como coach, como tu entrenador de piso personalizado, como atleta. Y es complicado esto, porque entonces cambiamos la palabra culpable a responsable. De culpabilidad a responsabilidad, que no es lo mismo. Culpable se oye como que quise hacerte un daño directamente. Y muchos de estos chicos no quieren hacer daño a la gente. Simplemente que los ciega. Entonces viven de un halago, de un aplauso, de una imagen. Eso es lo que a ellos les interesa que les reditúe lo que están haciendo. Sin darse cuenta que están ocasionando un daño al no dar información fehaciente. Si aún dando información científica puede aplicarte en tu contra lo que te enseño. Aún así, imagínate cuando te digo una situación hipotética que pues, a mí me sirvió comer 30 claras al día y pues, me vas a copiar porque fui campeón. El problema es hace mayo, entonces no hablemos de culpabilidad, pero sí de responsabilidades, pero es tanto el afán por recibir el aplauso, el comentario, la adulación, que entonces nos ciega la capacidad de pensar y en qué momento me siento y digo, ¿realmente lo que dije es cierto? ¿O solamente lo hice y a mí me funcionó? Creo que me siento responsable de lo que acabo de decir, porque 30 claras de huevo no es lo correcto. A mí me funcionó y estoy de pie, pero a ti no. Entonces, eso es lo que pasa, Alejandro. Pero esa es la cultura que hoy tenemos del aprendizaje. Me dice mi amigo el cardiólogo, es increíble, Héctor, que le hagan más caso al entrenador que al cardiólogo. Por supuesto. Eso es triste, pero es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, la formación cognitiva ya no tiene soporte científico. No, y yo creo que ahorita le agregaría, es impresionante que le hagan más caso a los influencers que a los entrenadores o que al cardiólogo. O sea, ahora ya estamos con un escalón más arriba. Ya no solo le hacen caso al cardiólogo. Hoy, por momentos, ni siquiera al coach que le estás pagando inclusive. Entonces, tienes un compromiso con él como mero un compromiso verbal, moral hasta cierto punto, pero le escuchas el 10% y el otro 90% lo escuchas que es gratis en internet, solo porque te convenció lo que alguien dijo. No sé si sea cierto o no, pero estoy convencido, me gustó lo que me escuchó, me gustó escuchar lo que él dijo. Y a veces, al cardiólogo ya lo descartamos, pero a veces ni al entrenador le haces caso a alguien que ni conoce siquiera. Profe, en el caso como usuario regular, vas a un gimnasio, te inscribes, no tienes ni idea de cómo entrenar, nunca has estado en un ambiente de estos, en un gimnasio, te acercas con un entrenador, de los que ves ahí, digamos, del staff. ¿Cómo identificar si está preparado o no para ayudarte a llegar a ese estado físico que pretendes? Es muy buena la pregunta. En cuanto a conocimiento, no hay forma de decir, este amigo sí sabe, porque nosotros no sabemos como usuarios. ¿Qué es lo que te va a atrapar? Dos cosas, su imagen y o su forma de venderse contigo. Entonces tú lo ves musculoso, le ves un buen brazo, un buen pecho, un buen glúteo, un buen muslo y dices, con él.
sea, el crédito es el cómo está él físicamente, me quiero poner como tú. Y la otra a lo mejor no tiene buena imagen, pero tiene una buena capacidad de llegarte y atraparte. El buen vendedor. Sí. Entonces mira, quieres tus glúteos más parados, mira, vamos a hacer esto porque aquí te va a trabajar esto. Y solo señalando, quieres que te crezca esto, entonces vas a hacerle así. Y es la forma en cómo uno consume. Si entra un muchacho joven de 28 años, que ya tiene la especialidad, 30 años que es cardiólogo, joven, y entra al gimnasio y se acerca al entrenador de piso y le dice, oye, quiero hacer trabajo de modo aeróbico. ¿Me puedes explicar qué me conviene? Él en su ignorancia de un gimnasio, pero conocedor del corazón, sin decir que es cardiólogo, llega al gimnasio. ¿Me puedes decir cómo hago, qué me conviene? Elíptica, caminadora, lo hago en un modo de baja intensidad alta, ¿cuánto tiempo hago? Y si el coach o el entrenador le va a decir, ¿quieres quemar grasa? Hazlo de esta forma. Entonces el cardiólogo sí tiene referencia y no, este amigo no sabe. Pero también son casos muy... Claro, digo, ¿cuánta gente se inscribe en el gimnasio que sí sabe? Muy pocos. Y aún así caen. Entonces, veo a un doctor X, tiene especialidad, y lo ves que tiene unas bolsas de nylon para sudar más. Y dices, ¿cómo es posible alguien que fue a la universidad que crea lo de los zules en el cuerpo, en el torso? Entonces, si la gente que estudia de repente se tropieza, imagínate los que no estudiamos, consumimos lo que nos venden. Esa es la realidad. Y bueno, yo creo que una manera también de darte cuenta de este error es por el efecto, digamos, por así llamarlo, negativo de alguna lesión o ya alguna falla a nivel fisiológico, que dices, chin, no es lo que esperaba, no me estoy viendo como quería, o no esperaba que me fallara tal cosa, que me doliera la rodilla, el cuello, no sé. Y yo creo que así es como a prueba y error, ¿no? Que como muchas personas se dan cuenta como de que a lo mejor no están siendo bien guiados. Ese es el problema, que nosotros nos hacemos entrenadores, la mayoría han cambiado los tiempos, a prueba y error. Ese es el problema. Entonces tú tomas una proteína a prueba y error. Me dijeron 3 servicios al día y me puse gordo. O me dijeron 3 y me cayeron bien. Sigues con 3. Entonces vas a prueba y error. El entrenamiento ese está peor. Necesitas una rodilla despedazada y una columna para entender, sabes que siempre así nos hace la sentadilla. Pero mientras tú camines y te vas a un espejo y te guste lo que estés viendo en un espejo, y no te van a mover, porque entonces corriges. Yo dejé de corregir hace muchos años, porque aprendes. La extension, y llega otro que sí sabe y le dice, así no se hace. Y la respuesta común es, pues a mí así me funciona. ¿Qué óboles? ¿Cómo la ves? Entonces, ve qué complicado es en algo donde no existe la formalidad del conocimiento. Por eso la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness, dirigida por el señor Cabezas, él siempre ha tenido la intención de que se profesionalice a los entrenadores. Y aquí viene otro problema. Profesionalizar a los entrenadores. La gente piensa que profesionalizar a un entrenador es meterlo a medicina y que tome la especialidad de medicina deportiva, o que sea biomecánico, que sea fisiólogo. Sería lo correcto, obvio. Pero yo no creo que ningún biomecánico o que ningún médico deportivo deje con su dedo para meterse de entrenador. ¿Estás de acuerdo? Son pisos diferentes. Un muchacho que estudió medicina y luego hizo especialidad en cardiología no va a dejar para irse de entrenador. ¿Estás de acuerdo? Sí. Cuando se habla de profesionalizar a los entrenadores es que básicamente deben tener herramientas sólidas, básicas, pero sí sólidas de la ciencia, expuestas por profesionales, que es lo que hacemos nosotros en la federación. Entonces hay un equipo de el psicólogo deportivo, el médico deportivo, el fisiólogo, el fisioterapeuta, que es el equipo que da la docencia y forma o profesionaliza a los entrenadores. Entonces, ¿quién se enoja? Pues se enojan los que no van a los seminarios y dicen, a ver, espérate, te hacen entrenador por fines de semana, son 12 en un año, ¿y eres entrenador? Sí. Nunca dijimos que somos médicos, nunca dijimos que somos psicólogos. No debe haber una ofensa. El entrenador básicamente sí debe de dominar la técnica del entrenamiento, eso sí es correcto.
Y ahí no nos tiene que enseñar nadie, por eso hay que estudiar mucho. Ahora, como entrenador, me voy, me certifico, ya tengo una acreditación, ahí muere, ahí acaba, o es más bien como la medicina y como muchas cosas que... Yo lo acabo de decir ahorita, te lo comenté y lo digo en los seminarios. Los seminarios que se dan a lo largo de todo el país son apenas una llave muy pequeñita, pero importante. Porque sin esa llave no abres la puerta. Y aunque sea muy chiquita, pero la ocupas. Entonces, esos seminarios son una llave que abre una puerta muy grande. ¿A qué? Al conocimiento. Y entonces hay una palabra que se llama sempiterna. Y aplica aquí, sempiterna es siempre eterno. Quiere decir que el conocimiento no tiene fin. Sí se sabe cuándo empiezas a estudiar, pero de ti va a depender cuándo va a terminar. Y para los que piensan como yo, no va a terminar jamás, igual que el entrenamiento, igual que muchas cosas en la vida. ¿Cuándo has pensado tú dejar de respirar? Nunca. Es lo mismo. Yo no he dejado nunca de pensar en que no voy a entrenar ni a estudiar. Mientras yo respire, voy a seguir estudiando, entrenando y haciendo muchas cosas en mi vida. Es el conocimiento. Entonces estos seminarios son la ventana del conocimiento. Termina el profesional, te vas al premium, ya terminó. ¿Y qué sigue? Está en tus manos seguir abriendo libros. Cosa que no nos gusta. Es más fácil, por ejemplo, abrir una red social y ver a una chica bonita haciendo una sentadilla, que abrir el libro de Kapanji y ver cosas que a veces ni se entienden, y ahí te explica, la cadera extiende 30 grados. ¿Quién lo extiende? El glúteo mayor. Hace una posición bípeda, te sostiene de pie, eleva la pelvis. Entonces, ¿qué es más atractivo, consumible? ¿El primero o el segundo escenario? Pues el primero, es más fácil, mejor te ves una red social, ves una chica que está bastante bien y te dice, mira, bueno, tú andas así, con esto los glúteos como yo. Así funciona. Lamentablemente. Sí, desgraciadamente. Y bueno, por eso es que yo creo que, bendito sea Dios, tengo mucho trabajo, Alejandro, porque me he dedicado a estudiar y llevo la información a los seminarios con testimonios de investigadores, no personales. Los míos no sirven. Te puede servir como una plática de aprendizaje empírico, no está mal tampoco, pero ese no es el soporte para que seas un entrenador. Claro. Entonces, hoy día tengo trabajo, bendito sea Dios, porque lo que se expone en la docencia con los entrenadores es un material que te dice, mira, la rodilla, cuando estás en posición bípeda, flexa, extiende. Pero también hace esto, mira. Ojo. Y eso poca gente lo sabe. Pero si la flexionas, también rota. Por razones obvias. Estamos diseñados por una naturaleza bien hecha a la perfección. Un cuerpo entre más estable es menos móvil. Y entre más móvil es menos estable. Si observas tu columna cervical, mira todo lo que puede hacer. Es muy móvil, pero es poco estable. Entonces te pegan por atrás en tu coche y ¿qué haces? ¡Pum! El efecto latigazo. Entonces las rodillas son estables y tienen cierta movilidad que te permite correr no solo de frente. Si la rodilla no rotara, solamente tendrías que correr como robot, pum pum, y luego pum pum para allá. Y no es eso, puedes hacer esto gracias a estas funciones de la rodilla. Eso es ciencia, eso es biomecánica. Y eso se lleva a los seminarios, es interesante. ¿Ya lo escucharon? Están escuchando aquí en este preciso momento, yo creo que una de las voces expertas de aquí de nuestro país, y no experto porque haya como tal, es una pasión del profe. Lleva, ¿qué será? 30 años estudiando esto, profesor. Sí. Una carrera dura aproximadamente unos 4 años, 5 años aproximadamente, en el caso de medicina 7 años, pero yo no he escuchado algo que sea como de, oye, ¿sabes qué? Vas a estudiar 30 años. Yo creo que desde ahí muchos correrían, pero es el caso particular, por eso considero una voz experta en toda la extensión de la palabra. Yo creo que inició como un arquitecto de edificios, de casas, y ahora es un arquitecto del cuerpo, pero algo que me gustaría enfatizar es que no solamente lo ha estudiado,
sino que lo ha llevado a la práctica y ha combinado esta parte teórica, científica, con la parte práctica y profesional. Entonces, bueno, profe, yo le quiero agradecer muchísimo por haber aceptado estar en esta edición especial, ahí le vamos a poner edición premium, de Limitech Show. Muchas gracias y esperemos que nos vuelva a acompañar próximamente. Claro, yo estoy contento porque además me siento en casa con esta empresa. Y yo estoy aquí, Alejandro, con esta empresa porque va de la mano de lo que yo hago. Esta empresa hace un producto o hace productos que son serios, honestos, profesionales, y es la forma que yo intento hacer mi trabajo también. Por eso hay una comunión hay empatía en lo que hace esta empresa. Yo estoy feliz de estar aquí porque hace las cosas estrictamente con un bien, vender lo que realmente se dice que se está vendiendo. Es un trabajo profesional y yo encantado. Pronto nos veremos, primero Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Denle compartir con sus amigos, con sus conocidos. Estoy seguro que les servirá de mucho este video. Gracias.